Bienvenido al podcast El Camino del Mando y del Ejecutivo. Mi nombre es Luis Iturriaga. Dicen que uno de los grandes miedos del ser humano es hablar en público. Pero ¿cómo nos volvemos mandos o ejecutivos que pueden hablar lo suficientemente bien en público? Yo estoy convencido de que es un proceso. Recién había entrado a la etapa preescolar, un día de las maestras le cuestionó a mi mamá si yo era mudo, pues no hablaba. La verdad es que sí hablaba, pero entre mi timidez y mi introversión prefería quedarme callado y así fue gran parte de mi vida hasta llegar a la secundaria. En la secundaria tuve la oportunidad de comenzar a entrenar artes marciales y fui avanzando de nivel poco a poco hasta que llegué al punto en que yo era uno de los estudiantes más avanzados. En esos momentos nuestro entrenador en ocasiones, por sus estudios, no llegaba tiempo para iniciar los entrenamientos, pero dejó una instrucción. El alumno de más alto rango que estuviera presente debía iniciar la clase. Así fue como me vi orillado múltiples veces a pararme frente a un grupo y, a pesar de la incomodidad, a comenzar a replicar lo que había visto hacer al entrenador muchas veces. Pedir a la gente que se formara, iniciar el calentamiento y, a veces, el entrenamiento. Esto me obligó a superar cierta timidez y hablar con fuerza. La ventaja es que al ser una estructura jerárquica en las artes marciales no tenía que preocuparme de convencer a la gente, ellos simplemente atendían y obedecían al más alto rango. Al concluir la preparatoria se hizo un concurso para que los alumnos escribieran el discurso de graduación. Por azares del destino, mi discurso fue uno de los 5 o 6 finalistas. Luego, en la votación final, mi discurso salió triunfador nuevamente, pero ahora al director se le ocurrió que el ganador debía dar el discurso frente a todos los alumnos y la comunidad escolar. Y a pesar de mi oposición inicial, el director se tomó el tiempo de entrenarme. Me llevaba al auditorio y me hacía memorizar y repetir el discurso una y otra vez, sentándose en el lugar más alejado y haciéndome señas de que no me escuchaba. Poco a poco me fue orientando para modular la voz, pararme seguro, hablar con pausas y demás. No fue un desempeño al nivel de Martin Luther King, pero fue un paso más en el camino a sentirme a gusto hablando frente a otros. Cuando estaba por terminar mi carrera, el director me ofreció apoyar en un par de materias introductorias, lo cual varios años después me permitió impartir ya una materia de asignatura hasta que mi trabajo me hizo imposible continuar mi breve camino como docente. Sin embargo, esta época me permitió nuevamente poner en práctica la habilidad de pararme al frente y hablar fluidamente frente a un grupo. A partir de ahí las oportunidades de práctica se vinieron una tras otra. Primero en mi trabajo tenía que hacer presentaciones sobre los diferentes proyectos, luego vinieron las presentaciones a dirección y a clientes internacionales. Luego tuve la oportunidad de regresar al ambiente universitario a dar clases por un corto tiempo y finalmente mi trabajo como instructor y asesor se constituye en gran medida de pararme frente a diferentes grupos de todos los niveles de las organizaciones. De tanto hablar en público aprendes a distinguir las reacciones de la audiencia y a saber qué funciona y qué no. Aprendes a moverte correctamente y a usar el lenguaje no verbal adecuado para complementar tu mensaje. Aprendes a modular tu voz para darle vida a tus palabras. Inclusive, aprendes a incorporar el humor y las pausas en tu hablar. Lo que nunca se va es esa sensación, por así decirlo, de mariposas en el estómago. Una vez que inicias, desaparece rápido. Y sobre todo, la mejor manera de controlarla es preparándose para hablar del tema en cuestión. La mejor forma de fallar es improvisar sin conocer del tema. Te paraliza. Dominarlo da la tranquilidad de hablar, cambiar el discurso sobre la marcha y hasta improvisar si la situación lo requiere. Durante todo este trayecto tuve la oportunidad de recibir diferentes entrenamientos sobre cómo dar instrucción en el aula y a los trabajadores, así como en temas de comunicación y de liderazgo. Ya como independiente, durante 25 años he adquirido y leído libros sobre presentaciones, sobre hablar en público, storytelling, y he tomado cursos en locución y oratoria, además de la continua práctica dando cursos, presentaciones y conferencias. Cada oportunidad de aprendizaje es parte del camino para aprender a hablar en público. No hay un curso o un libro único que te enseñe a hacerlo. Es la práctica y la mejora continua. Pero se puede lograr y como mando o ejecutivo es casi una obligación aprenderlo. Al final este camino para desarrollar una habilidad será similar a muchas otras habilidades. Cuando contrates o promuevas a un líder, investiga su historia. ¿Ha tenido oportunidades de pararse frente a grupos y superar el miedo inicial? Es poco realista esperar que con solo la contratación y la promoción de una persona sepa hablar frente a un grupo de unas cuantas personas y mucho menos de decenas, cientos o miles. Se va a requerir un entrenamiento, se va a requerir un reforzamiento y se va a requerir oportunidades de aprendizaje.
No olvides suscribirte y coméntame en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando el podcast cuál ha sido tu camino para aprender a hablar en público. Si sabes de alguien que le puede interesar todo esto, a alguien que esté en el camino del mando y el ejecutivo, no dudes en compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio.